y con estos temas que sí debo decirte que no se imparten en cualquier iglesia, ¿eh? O en cualquier lugar. Y cuando llegan a compartirlos, pues se dejan cotizar y ponen altas cuotas de recuperación, precisamente que pues, quieren también hasta hacer negocio. A mí si algo me queda claro es que yo no negocio con la palabra de Dios. Entonces, agradezco el apoyo que me puedan brindar, pero esto es opcional y si Dios lo pone en el corazón. Hoy nuestro tema es cómo ministrar el área sexual de la mujer. Y al estarlo preparando desde la semana anterior, como te digo, yo le dedico varios días a la búsqueda y al repaso de estos temas conforme a la palabra. Y, y entonces hoy voy a dar la primera parte porque realmente es un tema muy amplio, muy extenso, pero también muy necesario que tanto la consejera lo sepa como también a quien vamos compartiéndole la palabra. Y vamos a ver en principio, bienvenida, qué bueno que están ya aquí agregándose otras hermosas y me gozo contigo también Lilian, Miriam, Roxy y también Susan. Esperamos que otras más se vayan también agregando. Salmo 119 del 1 al 3 dice la palabra felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Y yo le llamo a este tipo de pasajes en la Biblia como la felicidad al estilo divino, ¿verdad? No como la que el mundo ofrece, no como la que la carne anhela, sino que realmente hay una felicidad muy especial. ¿Y por qué te digo esto, hermosa? Porque yo he visto mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho coraje, mucha tristeza, mucha rabia, mucha culpa, mucha devaluación personal, mucha violencia, mucho deseo de venganza, mucha falta de perdón, cuando se daña el área sexual en la mujer, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención cuando dice el salmista, los que se conducen sin tacha, los que siguen las enseñanzas del Señor. Y debo decir que estas mujeres, sus familias, porque esto se da desde la niñez, no siguieron la enseñanza del Señor, no atendieron a sus mandatos, no le buscaron de todo corazón. Y sí, dieron lugar a hacer lo malo, tanto en lo personal como en lo familiar, y se resistieron a seguir el camino del Señor. Entonces, no es que Dios nos hizo para ser felices, pero obvio que esta felicidad de estilo divino viene por obediencia, viene por fe, viene por ser constante en las cosas del Señor. Y entonces me encuentro otro pasaje que lo incluí apenas hoy porque me lo trajo Dios a la memoria. Y es un pasaje que es uno, para mí es uno de los bases, ¿no? Porque dice 1 Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo, inspirado, escribe, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa y le agrega, que nadie cometa inmoralidades sexuales. Eso es parte de la vida apartada para Dios. No es que no se tengan relaciones sexuales, sino inmoralidades sexuales, ya sea de solteras, de casadas, porque aún dentro del matrimonio hay muchos abusos. Así también una situación de viudez, de divorcio, de separación, de soltería prolongada, ¿verdad? De maternidad sin estar casada, etcétera. Y dice el verso 4 que cada uno sepa dominar su propio cuerpo
en forma santa y respetuosa. Y aquí ya empieza hablando de lo general y ahora lo enfoca a lo particular y aclara, no con pasión y malos deseos como la gente que no conoce a Dios. Entonces, hermosas, para arrancar este tema, que sí es espinoso, que sí es difícil, pero que es muy necesario el poderlo conocer. Lo que vamos a ver en la primera parte es el establecimiento de lo que dice Dios respecto a la sexualidad del hombre y la mujer, pero también lo que dice Dios narrando ejemplos de abuso, ¿sí? En la Biblia. Y esto, y luego las consecuencias trágicas, y luego lo que acarrea, que no se queda tan solo en un hecho violento, ¿no? Sino que todo lo que a lo que conduce. Entonces tenemos que saber qué dice el Señor, el creador de la vida y la sexualidad, siguiendo sus instrucciones. Y por eso es vital ir a su palabra. Pero también tenemos que prestar mucha atención a los ejemplos y a las advertencias que nos da y qué decir de las correcciones y la disciplina divinas. Porque también Dios hace eso. En ocasiones, nosotras que siempre estamos con la idea de dar nuestra opinión, sabemos de casos, conocemos casos de abusos, etcétera, y ay, pobrecita, y ay, pobrecito, y damos nuestra opinión, pero Dios ve el panorama completo. Y en muchas ocasiones, Él sí dio instrucción que no se siguió, sí dio ejemplos para estar atentos, sí advirtió, sí disciplinó y a veces corrigió y ni así se presta atención. Y ahí te encargo las que toman sus anotaciones. Bienvenida, me da mucho gusto ya ver a Diana, también a Nubia, a Denise, qué bueno que se han podido agregar, Vane Cruz, Miriam, Mari, y ellas, por ejemplo, que van al camino al curso de matrimonios, pero se conectan y yo les digo, bien, y al rato, bueno, cuando envíe Dani la grabación se las hago llegar. Pero en las que toman nota les decía, tómate un buen tiempo para leer Levítico 18, ¿sí? Para mí es un libro difícil porque también mi corazón contigo, hermosa, porque habla mucho de santidad y el estándar de Dios, de lo que es santo. Y en este capítulo habla mucho acerca de la sexualidad, pero de la sexualidad prohibida y de la instrucción que enseña, pero también la que advierte, pero también la que corrige, ¿verdad? Ahí en ese pasaje es cuando se empieza a establecer de que cometen moralidades, como lo puede ser un acto de adulterio o una violación, tiene que morir a pedradas, fíjate. Entonces, un par de versos te quiero leer, pero anótale, de Levítico 18. Y dice el Señor, no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron. No sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes. Eso arranca diciendo el capítulo ahí en el verso 3 y luego el verso 6. Ningún hombre debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones con ella. Yo soy el Señor. Y de las cosas más difíciles en mi vida, hermosas, como consejera, era enterarme de esas confesiones, ¿no? Que igual y le sucede a la mujer en cualquier lado, ¿no? Pero oye, que el abuelo, que el tío, que el primo, que el hermano, y así como que yo no alcanzaba a creer el papá biológico, porque también hubo muchas del padrastro o de la pareja que vivía ahí con la mamá, ¿verdad? Pero que el papá biológico,
Y sí lo hizo yo. No tienes una idea cuánto lloraba yo por estos casos. O sea, no me cabía en la cabeza que pudiera ser esto cierto. Pero ignoraba lo que dice, no debe acercarse a una mujer de su propia familia para tener relaciones sexuales con. Yo soy el Señor. Y entonces necesitamos ir a la palabra y llamarle como lo que Dios dice que es malo, y lo que dice que es bueno, es bueno. Y luego este, el llamado de Dios, por ejemplo, aquí lo encontramos de una manera muy, muy hermosa, que el Señor quiere definitivamente que nuestra vida sea santa, apartada para Él, para sus propósitos eternos, porque con estos estilos de vida impuros, inmorales, sucios, pecaminosos, perversos, Él no puede usarnos, por eso Él nos limpia como unas vasijas para que Él pueda depositar en nosotras toda la riqueza que Él quiere depositar, ¿verdad? Entonces, lo que quiere el Señor es que aprendamos a cultivar en lo personal. Cuando venimos a salvación, exponemos esta área de nuestra vida delante de Él y tenemos que aprender a dominar nuestro propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Pero eso deberíamos de haberlo aprendido desde niñas, pero nadie nos lo enseñó. ¿Sí? Entonces, en la ignorancia, que muchos le llaman inocencia, pero se pierde cuando se viven estas cosas, eh, no sabemos lo que es eso, no sabemos decir un no, no permito, no lo vas a hacer, yo te voy a denunciar. Y escuché por primera vez, escúchame esto, lo he dicho en otras ocasiones, por primera vez, después de años, abrir su boca con temor, temor a que la enjuiciara, la señalara o que la rechazara, al decirme, ¿no? Lo que había vivido en su casa, ¿sí? En cosas así, como lo que dice Levítico en prohibición, bueno, pues para ella fue así como que la vida diaria. Y entonces, ¿cómo con estas experiencias se va a tener el poder y la autoridad de decir, no me tocas? No, porque ya estamos en desventaja, porque ya nos sentimos menos, nos sentimos sucias, nos sentimos inútiles, y entonces eso va, ¿verdad?, llevándonos a otras ideas equivocadas, engaños, mentiras, etcétera, ¿no? Y con estas situaciones se llega tantas veces al noviazgo y al matrimonio. ¿Y qué es lo que vamos a aportar? Pues contaminación, y del otro lado, pues igual, porque si no hay mucha instrucción y cuidado a la mujer, menos al hombre. Como que el hombre ahí tú puedes llegar tarde a casa o no llegar, ¿verdad? Pero mujer, tú llegas. Y no estoy reclamando los mismos derechos, estoy diciendo que no hay una instrucción. Entonces, una, para evitar resistir toda la influencia de quien no conoce a Dios, aún en el noviazgo, aún en el matrimonio, y no, es que dice que te debes de someter a mí, muchas veces dicen eso los esposos, ¿verdad? Sí, pero también dice que tú te sometas a Dios y tú le respondes con la palabra, ¿sí? Obvio que no le va a gustar, pero el Señor nos va a respaldar. Entonces, hermosas, si realmente queremos ser unas consejeras bíblicas, unas que podamos otorgar confianza, podamos establecer los principios de Dios en el corazón, necesitamos aprender a ministrar en el poder del Espíritu y la palabra esta área. No son nuestras ideas, no son nuestras ocurrencias, es lo que Dios dice. Pero tenemos que estar seguras de algo bien importante, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
porque de otra manera solamente vamos a imitar lo que otras hacen, a decir lo que otras hacen, a inventar, ¿no? Lo que se supone que debiéramos hacer. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu, aparte que Él fortalece, Él revela, Él nos enseña la verdad, y una característica que muchos pasan por alto, dice que saca a la luz lo oculto. Y debo decirte que cuando yo inicio este ministerio por la gracia de Dios allá en Ciudad Juárez, a mí Dios me revelaba muchas cosas que no se atrevían a decir. Y entonces yo les ayudaba. O sea que tú viviste esto y esto y esto, y entonces se quedaban así como que, ¿quién te dijo? Pues a mí Dios me dice, ¿verdad? Y es algo muy precioso y muy poderoso. Ahora, cuando tú lo ves y no has participado de esto, así llena, en una forma más plena, parece muy complicado, parece muy difícil. ¿Cómo yo voy a ir a atender a la intimidad de la mujer? Pero te voy a decir un dato bien importante. Muy al principio el Señor me dijo, aun cuando te puedan narrar una situación impura, inmoral, en cualquier etapa de su vida, no permitas que entren con lujo de detalles. Con que tú sepas, en términos generales, ¿verdad? Si hubo un intento de violación, un incesto, un tocamiento, un acoso, una perversión, es más que suficiente. Tú no, oye, ¿cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Por dónde? ¿Y dónde está? No, no, porque quiero evitarte que cultives el morbo. Y esa ha sido una regla en mi vida. Luego a veces como que quiero entrar en detalle, no necesito saber. Yo no lo voy a ir a informar a Dios lo que Él sabe de sobra, porque es omnisapiente, ¿verdad? Entonces nuestra tarea es que al aconsejar este tipo de situaciones alteradas de lo que es el plan de Dios para la sexualidad femenina en este caso, tenemos que dar la palabra. Es que Dios dice, y el Espíritu Santo te va trayendo la palabra. Y de allí que yo llevaba mi Biblia y tenía el pasaje subrayado y le decía, mira, ¿quieres leerlo? Para que veas que no es una idea mía, Dios lo dice aquí, aquí está escrito, ¿no? Entonces ya ellas podían corroborarlo. Y en ocasiones les dejaba, les escribía yo los pasajes, no había entonces la cantidad de celulares que hay ahora. Ahora me dicen, ay, pero esta situación, y les mando el pasaje, ¿no? Pero entonces yo les daba citas para que se estuvieran sosteniendo en la verdad de Dios. Y saber que no estás sola en este llamado santo, porque la promesa de Dios es una y otra vez, no temas, yo estoy contigo. Eso, mi amor, tiene que dar la fuerza y el aliento para hacer esta buena obra y ser obediente a llevar ayuda a tanta mujer que Dios ha mirado, así como le dijo a Moisés, ha llegado el clamor de lo que sufre mi pueblo estando en esclavitud. Hermosa. Primero le llega el clamor al Señor, tantas mujeres que viven tanta cosa tan tremenda, ya sea por ignorancia, ya sea por rebelión. El tema es de que ese clamor el Señor lo pone en tu corazón para usarte como un instrumento, como una hija obediente, como una consejera, que tenemos la enorme bendición de poder dar el consejo bíblico, ¿verdad? Y entonces saber que tenemos que ser pacientes, tiernas y compasivas para que sea el Señor el que dé ese toque divino a esa vida y que tú formes parte de esa restauración, de esa reconciliación, de ese perdón, de esa liberación, de esa purificación. Esto es maravilloso. Y todo esto, hermosa, no se trata de ti y de mí, sino de Él. Ahora, no es fácil ministrar en esta área, humanamente.
pero en el Señor es posible. Hay muchos intentos de la psicología. Y yo digo, bueno, hacen su intento, ¿verdad? El problema es que, como te he dicho en otras ocasiones, no cuentan con el Espíritu Santo. Ahora, si hay psicólogas que son cristianas nacidas de nuevo, va a ser otro cantar, pero en lo general no cuentan con, entonces no tienen esa revelación, no tienen esa sabiduría, no tienen esa inspiración y aparte tantas veces lo hacen por ganar un sueldo, ¿verdad? Se cotiza, ¿no? La hora a tanto y te llevan el tiempo y se acabó el 59 minutos, se acabó y órale con su cuota. Y yo he aprendido, hermosa. Yo no me he hecho rica de esta consejería en el sentido material, pero tú no tienes una idea. La riqueza espiritual que ha venido a mi vida, el ser alguien que les trajo a la luz de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como esta área de la sexualidad es muy amplia, pero muy amplia, muy profunda, muy ancha, eh, pero generalmente con expresiones equivocadas y pecaminosas. Entonces, yo te menciono esto rapidito, la próxima semana quizá abundamos un poquito más porque tengo 3 pasajes muy fuertes que quiero que examinemos, pero empiezan desde los acosos, los tocamientos que pueden ser en el hogar o en la escuela o en el trabajo o con vecinos, con amigos, etcétera, ¿verdad? Acosos, tocamientos, intentos de violación y esta misma, ¿sí? La violación que se llega a dar y entonces vemos que este tema es muy ignorado, pero también muy resistido de parte del ser humano hacia Dios, porque se revela contra sus leyes. Es que Dios está poniéndole límites a los deseos de la carne, y es ahí donde muchos respingan, ¿no? Hoy estaba escuchando un programa muy interesante que si llegas a verlo y si alguien se interesa, le mando el link de lo que vi ahora, entendiendo los tiempos. Y es una palabra que viene ahí en Primero de Crónicas, donde habla de que había gente que entendía los tiempos y las señales de la época, ¿verdad? Y entonces hizo un programa 100% bíblico y entonces empezaron a expresar la enorme cantidad de desvíos que hay en nuestro mundo y que entonces, ¿qué se hace para combatir todo ese tipo de situaciones, no? Y decía, es como cuando vas con el doctor y traes temperatura alta, ¿no? Y entonces el problema no es, te puede dar un analgésico y se baja la temperatura. El problema es descubrir el porqué de la temperatura. Así es este tema. Hay que ir a fondo de dónde viene, obvio, eso viene desde el Edén, ¿verdad? Cuando el ser humano, Adán y Eva, decidieron intentar ser dioses y dejar de lado a Dios. Entonces se los echó de su presencia. Y fíjate bien, fue el primer rechazo que reciben tanto Eva como Adán. Y ahí todo el mundo traemos ese sentido de rechazo, todo, ¿verdad? Entonces vemos que el daño que estas alteraciones producen a la persona, a la familia, a la sociedad, y sabes de lo que más me duele, a la iglesia. Porque pude ministrar a la gran cantidad de mujeres que buscaban mi consejo, eran cristianas o asistentes a iglesia. Y, y aparte de lo difícil que la estaban pasando es el mal testimonio que estaban dando. ¿Sí? Se había metido el mundo a su interior con todos estos malos deseos. El diablo las mantenía engañadas con sus mentiras, sus seducciones. La debilidad de la carne estaba a flor de piel
y la ausencia completa de la obra del Espíritu, porque muchas de ellas creían que eran cristianas y no habían nacido de nuevo. Entonces no veían el pecado con la dimensión que Dios quiere que lo veamos, ¿no? Este y otros. Y, pero aún en medio de todo este caos tan tremendo que me ha tocado vivir por muchos años, todavía hasta la fecha, me llegan muchas mujercitas, sobre todo las son nuevas en mi vida, ¿no? Que yo no conozco, me escriben, me platican, me dicen. Y a mí me queda claro que el Señor usa todas estas situaciones difíciles porque quiere darse a conocer como Dios, como creador, como salvador, como restaurador, como sanador, como liberador, como reconciliador, como redentor, como buen pastor. O sea, a mí me queda claro que en medio de esas cosas difíciles es que Él se quiere dar a conocer. Y hoy platicaba con una amada hermana, amiga de mi corazón de hace muchos años, y me decía testimonios de que ella no me había platicado antes, pero algo que venía a mi mente y le recordé es que en aquel tiempo el Señor me dijo, enséñales cómo llegar al trono de la gracia, llévalas de la mano para cuando aprendan, tú les sueltes la mano. Y lo he hecho y lo sigo haciendo, porque sé que no es fácil. Hay muchas que no se acercan a Dios por tanta vergüenza, por tanta humillación, por tanto dolor, por tanta sensación de impureza, de culpa, de condenación. Y el trono de la gracia, pues es gratis. Nada más que hay que tener al mediador, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere darse a conocer en medio de estos procesos, pero también quiere que tú y yo sigamos creciendo en este conocimiento y en este entendimiento. Y en medio de todo esto que yo vi día tras día, porque a diario me tocaba ministrar, es que Dios me las mandaba, yo no salía, hoy las salgo a buscar, ¿verdad? Pero en aquel tiempo me llegaban a la casa. Y me trajo, y me traía así como mucha indignación, como impotencia, como, ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor? Y que pasó esto, y que pasó aquello, y que pasó esto más, y lloraba, y me dolía. Y me trajo el Señor una firme convicción. Fue de las primeras veces que me dijo él, yo soy justo, yo imparto justicia santa, y lo veas o no lo veas, yo hago justicia. Yo quedé en paz. Porque a mí así como con ganas de ir con el ingrato y ahorcarlo, ¿no? Humanamente. No, a mí Dios me dijo, yo estoy en el trono, tú no. Yo veo todo el panorama, tú no. Me indigna, por eso te estoy enviando. Mm. Entonces, aun cuando en medio de esto, si te animas a abrir tu mente y corazón para ser usada por el Señor, y tú veas ese abuso, tú veas esa perversión, que quede claro que Él no deja a nadie sin castigo. La gente quiere, ¿no? Ver la justicia y que le saquen los ojos y que los maten, ¿no? Pero no siempre va a ser así como uno opina o dice, ¿no? Y precisamente que estos días vuelvo a tomar otra vez el Salmo 119, porque Dios me muestra que por lo menos tengo que leerlo una o dos veces al mes completo, para que yo exprima todo lo que hace la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el 119:21. Tú reprendes a los insolentes y malditos que se apartan de tus mandamientos. ¿No? Y me acababa el Señor de recordar lo que me había dicho. Lo veas o no lo veas, yo hago justicia. Y me toca leer este verso. Dije, no, pues es Dios. Confirmar. Vamos al Antiguo Testamento. Hay dos casos. Un caso de violación que yo lo he compartido en otros temas, en otros espacios referentes a esto. Pero que
algunas que no habían estado antes. Aguántenme poquito las que ya lo han escuchado y vámonos a Génesis 34, del 1 al 7. Y yo voy a hacer un resumen por cuestión de tiempo, pero tú puedes leer todo ese capítulo, ¿verdad? Y es tremendo esto. Número 1, un caso de violación. Génesis 34, del 1 al 7. Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, ¿te acuerdas? La primera esposa, fue a visitar a las muchachas del lugar, pero la vio Siquem. Siquem era el nombre de un muchacho, que era hijo de Amor el Hebeo y jefe de ese lugar. Y por la fuerza se acostó con ella y la deshonró. Sin embargo, tanto se enamoró, y le pongo aquí comillas, de ella que trató de ganarse su cariño. Entonces habló con su padre Amor, Amor con H, como Jamor, ¿verdad? Y le dijo, ve a pedir la mano de esta muchacha, quiero casarme con ella. Jacob supo, el papá de Dina, que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con sus animales, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Y cuando los hijos de Jacob regresaron del campo y supieron lo que había pasado, se enfurecieron porque era una ofensa muy grande para Israel. Y sí, sí lo es, ¿eh? Que Siquem se hubiera acostado con la hija de Jacob. Era algo que nunca debía haber hecho. Ujú. Yo muchas veces pensé esto no debió haber pasado. Pasó, ¿sí? Entonces, en este relato bíblico tan antiguo, muy antiguo, miles de años atrás, o sea, ay, los tiempos pasados eran mejores. Ves, ¿no? Nos muestra la maldad del hombre desde siempre, el hombre y la mujer, hombre refiriéndome al género humano, ¿verdad? Al ser influido por su deseo perverso, que tantas veces lo confunde con amor. Y esta confusión la vive no solo el hombre, sino también la mujer. Cuando es agredida de esta manera, le entra una confusión impresionante, porque no solamente es el área genital afectada, local, como que ahí se queda todo. No, le afecta emociones, le afecta sentimientos, le afecta pensamientos, le afecta sueños, le afecta esos deseos, empiezan a surgir deseos malos de venganza, de desquite, etcétera. Muchas, muchas cosas, ¿verdad? Y todo por la falta de instrucción y la guía, tanto en la vida sexual como en la vida emocional, en todos los tiempos de la humanidad. Esto pasó hace muchísimos siglos, pero seguimos, por así decirlo, igual de ignorantes. El desenlace de la historia es muy interesante que lo veas, porque entonces los hermanos, ya ves que se enfurecieron, los hermanos de Dina, y, y se fueron ahí al pueblo, y según esto iban en son de paz. Y les dijeron que ellos querían ser familia, que claro que los iban a aceptar, pero tenían que circuncidarse. Y el rey pues estuvo de acuerdo porque dijo, ay, nos vamos a hacer familia. Y luego pensó, ay, vamos a tener mucha gente de ese pueblo, gente muy próspera, gente muy rica, gente muy trabajadora, ¿no? Qué bueno, y aquí al rato los tenemos de esclavos, ¿no? Sin embargo, aceptaron este pueblo la condición de que se hicieran la circuncisión los hombres, ¿no? Y los hermanos aprovecharon esa condición. Ahora, imagínate, no sé qué tanto sepas de la circuncisión, pero es cuando al pene se le corta el prepucio, ¿no? El pellejito, ¿no? Y entonces es una cirugía. Ahora, imagínate en aquellos tiempos qué tipo de cirugía. Si actualmente con todo y anestesia y todo,
y que se practica mayormente en los niños pequeñitos, bebecitos, es difícil, ¿no? Imagínate en hombres ya en edad juvenil o de adulto. Y cuando estaban ellos en esa condición de recuperación, porque entonces no había cuchillos, o sea, eran como piedras afiladas, ¿no? ¿Y cuál situación de algún antibiótico? No, 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 estaban ellos en el mero dolor. Y entonces vinieron y arremetieron contra ellos en venganza. Y esto es solamente un ejemplo, o sea, de lo que sucede con muchos papás, con muchos hermanos, que se indignan cuando ven que la chica de la casa fue agredida de esta manera y buscan venganza, que no logran absolutamente ningún bien para ninguna parte, ¿verdad? Y por otro lado, dejan una estela de dolor, de destrucción, de cosas bien horribles, ¿sí? Ahora, ¿con qué boca pueden ellos establecer justicia cuando ellos mismos hicieron lo mismo, ¿no? Por eso Jesús, cuando van a apedrear a la adúltera, les dice, y que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. Y no hubo ninguno, y había jóvenes, y había adultos, y había viejos. Porque Dios sabe, ¿verdad? Pero algo interesante que te quiero destacar es que el ser humano se va a sentir ofendido por este tipo de abusos y su enojo fuera de control le va a llevar a buscar venganza. Y muchas veces la logra, pero tantas veces, hermosas, pasa por alto la aflicción y el dolor de la mujer que sufre el abuso. ¿Sabes por qué? Porque no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe cómo consolar, no sabe cómo reconciliar, no se da cuenta que en muchas ocasiones el mismo padre de familia abrió la puerta a esto con su adulterio, con su vida inmoral, hasta la fecha. Entonces vemos que los papás de hoy y de siempre y los hermanos actúan igual, pero no resuelven nada. Toda esa furia externa y violenta no ayuda ni en lo personal a la afectada, ni en lo familiar a traer paz y perdón, ¿no? En lugar de buscar al Señor para reconocer la impotencia personal para este tipo de casos y reconocer su ignorancia espiritual de no saber el plan de Dios para su vida, ¿no? Y no solo en un caso así, sino también el abuso confundiendo con el amor, ¿no? Porque así este hombre decía, no, se enamoró. No, no, ya estaba ya en el orden de primera instancia la pasión dominante. Y luego el tratar de justificar los malos hechos. Ahora sí me caso, ahora sí pídela, ahora sí hacemos boda. No, no, ni eso. Y luego ni hay arrepentimiento del hecho, ¿no? Todo por esto, por resistir e ignorar la guía de Dios el Creador y evitar, ¿sí?, la ayuda del Consolador, que comprende el dolor de unos y de otros, pero que también nos quiere guiar a cómo enfrentar y tratar este tipo de situaciones de abuso. La importancia en medio de estos casos tan difíciles, de lo más difícil es hablarles la importancia de aprender a perdonar al estilo divino, no al estilo canción, de emoción y pasión, o de serie o de telenovela, sino al estilo de Dios. Y la gente no sabe, realmente no sabe del perdón divino. Aunque repitan 1000 veces el Padre Nuestro, no sabe que habla del perdón, ¿verdad? Como consejera, es importante invitar a reconocer esas reacciones emocionales, en el caso de la mujer que vive este tipo de afrenta, apasionadas, tóxicas y violentas en lo humano, natural, con el intento de resolver, o sea, de alguna manera tengo que hacer algo.
Y esto no logra nada bueno, así como el papá y los hermanos que fueron a hacer su justicia propia, tampoco la mujer manteniendo este tipo de sentimientos. Y déjame hacer una pausa. Si tú llegaste a vivir algo de esto y tu reacción sin conocer al Señor fue emocional, apasionada, tóxica, violenta, vengativa, con el intento de resolver, tienes que decirle al Padre, perdona. Igual y no sabías, no lo conocías, pero reaccionaste igual. Y nos ponemos al nivel del violento, del agresor, ¿verdad? El dolor de la ofensa ha penetrado el fondo del alma, trayendo un gran resentimiento que da lugar a la amargura. Y fíjate, muchas no saben que de ese tipo de eventos que luego les cumplen, que ya el matrimonio, que la boda bonita, que la fiesta, que le compran casa, que le dan el anillo. No, 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 eso no resuelve nada, ¿sí? Y entonces podremos pensar que en aquellos tiempos pues, no había educación sexual en la familia, y es cierto. Pero ¿qué crees, mi hermosa? Han pasado los siglos y hoy tampoco hay una educación sexual conforme al plan divino. ¿Por qué? Porque el ser humano sigue resistiendo a Dios, sus instrucciones, sus leyes, sus advertencias, sus correcciones y sus límites. ¿Sí? Como consejera, tenemos que aprovechar con la mujer que busca ayuda para, en primer lugar, enseñarle la palabra de Dios, lo que Él dice, aclararle que Él no nos creó ni nos dio una sexualidad para los abusos. Ese no era el plan de Dios. Y también que el Señor puede sanar todo su ser afectado. Y otra decía, no solamente son los genitales, es todo el ser. Y esto sucede aunque haya pasado mucho tiempo. Y es impresionante la obra que hace nuestro amado Creador en esa compasión, en esa paciencia. A veces la mayoría de las mujeres que yo ministraba era alrededor de los 20, 30, 40, 50 y más. Y estas afrentas las habían vivido en su tierna niñez, no sé por qué, alrededor de los 6, 7 años. Pero cuando empezaban a hablar parece que había sido ayer cuando les pasó esto, ¿verdad? Pero cuando empezaban a recibir la sanidad de Dios, la libertad de Dios, la libertad para perdonar, la libertad para recibir su sanidad, su libertad, aunque hubiera pasado mucho tiempo, el Señor hacía la obra interna, profunda, poderosa, como nadie más ahí puede entrar. Y entonces entendemos 1 Juan 3:8, ¿no? Que por eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Y aquí incluye el mundo y la carne. ¿Ves? Segundo caso, pero ahora de violación e incesto. Y este pasaje es otro que también he usado en enseñanza de este tema. No todos lo conocen y por eso voy a dar lectura aparte de esta cita bíblica. Pero anótala para que leas completo el pasaje. Y el pasaje que le sigue también, segundo de Samuel 13, y voy a leer del 1 al 3 y luego el 5, por cuestión del tiempo. Pero yo te invito para que leas todo capítulo 13 y lee el 14 y el 15 y el 16, porque vemos las repercusiones de todo esto. Absalón, hijo de David, era su hijo primogénito, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Absalón era hijo de David y hermano de Amnón. Amnón era el primogénito, corrijo. Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella, otra vez lo pongo entre comillas, a tal grado que acabó por enfermarse de angustia. Pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba, o sea, la virgen, él encontraba muy difícil hacerle algo. Pero Amnón
tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab. Ay, para esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? Que era hijo de Sima, hermano de David. Entonces Jonadab le aconsejó, métete en la cama y hazte el enfermo. Y cuando vaya a verte tu padre, dile que por favor te mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida ahí mismo, para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Este era el escenario que este ingrato le sugirió para que en un momento dado del relato sigue narrando lo que sucede después. La hermana muy ilusamente va, por orden del papá, el papá ni siquiera pudo alcanzar a discernir el peligro que corría su hija. ¿Sí? Es tremendo, no, mucho rey David, pero pues si le pasó a él, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y resulta que la falta de discernimiento de David para enviarla a que atendiera a Amnón, que estaba enfermo. El verso 7 nos dice, el abuso, ¿verdad? La inocencia o ignorancia de Tamar por no percibir la maldad de su hermano. Y versículos del 8 al 11 narra este evento espantoso. Y lo triste es que esto sucedió y sigue sucediendo en muchos lugares del mundo. Y entonces, cuando ya está sola, Tamar con su hermano manda a sus sirvientes otros que salgan, cierren la puerta, y es cuando él abusa. Y dice la palabra de Dios que cuando él abusa, cuando él la viola, aunque ella se resistía, le dice, hermano, dile a mi papá que te den matrimonio conmigo, no se va a oponer. Hermano, párate, hermano, no lo hagas, esto es muy malo, ¿cómo voy a vivir así? Y él le rogó y él no hizo caso. ¿Por qué? ¿De dónde agarran? Y es algo que también Dios me mostró. ¿De dónde agarra el hombre? Sí, está establecido que es mayormente más fuerte que una mujer común, o sea, el hombre, no todos los hombres, pero cuando está encendido en pasión de la carne, no, es una violencia y una fuerza que no viene físicamente nada más del ser humano, sino que ya hay otros implementos, ¿no? Como algo espiritual. Y entonces la viola y después de que la viola ya al fin logró lo que hasta estaba enfermo, y cuando la viola, la aborrece y la corre. Y dice la palabra que la odió más de lo que la amaba. ¿No más ve? Entonces, el amor que sentía natural, humano, pecaminoso, y el odio también natural, ahí le fluyó, o sea, lo que traía en el corazón este hombre, ¿no? Y esto sucede en muchos lugares del mundo, en todos los niveles sociales, ¿sí? Esto no es privativo, hay gente culta, hay gente preparada, gente profesionista, hay gente que trabaja en fábrica, hay gente que limpia casas hermosas. Esto sucede en todo aquel que pone en ignorancia las leyes de Dios y resiste la voz de Dios. Y en este caso se llama violación incesto. ¿Por qué? ¿Acaso no había enseñado David a sus hijos que un hombre no puede meterse con una mujer de la familia para tener relaciones sexuales? Pues yo creo que no les enseñó, no sé, ¿verdad? Pero el caso es de que aquí yo te mencionaba toda la familia que sucede, que sí pasa este tipo de cosas, ¿no? Porque no conocen a Dios y no quieren conocerlo. Porque aun cuando conocieran sus mandamientos, no quieren obedecerlos y sí quieren seguir los deseos perversos de su naturaleza caída y pecaminosa. ¿Cómo ministrar a la mujer que pasó por esto? Yo te decía en parte, ¿verdad? Vamos a estar viendo estos pasajes, pero también en parte,
cómo empezar a abordar cuando nos abre su corazón y nos platique si alguna aquí conectada vivió algo así semejante, fue violación, fue intento, porque a veces no pasó nada. No, sí pasó, aunque haya sido un intento, sí pasa. No nada más fueron tocamientos, miremos, esos tocamientos en la niñez fuera del marco matrimonial son perversos. No te dejan igual, como que no pasó nada, sí pasa, se altera, sí culpa, sí condena, sí deja la sensación de suciedad, sí deja la sensación de poquedad, ¿verdad? Entonces, primero hay que darle a conocer lo que Dios el Creador no diseñó la sexualidad para este tipo de acciones. Eso no lo diseñó Dios. Esto es lo que te he dicho en un principio. El diablo no crea nada porque él no es todopoderoso, pero sí viene y pervierte lo que Dios ha creado. Aquí está el caso. ¿Sí? ¿Quién estaba detrás alentándole, poniéndolo hasta enfermo, nervioso, desesperado por quererse acostar con su hermano? Una hermana consejera también me decía hace algún tiempo que pareciera que estas personas traen como un tipo chip que dice, tienes que hacer. Tú no le buscas explicación, nada. Tienes que hacerlo. Y así como que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Muchos de ellos han sido también violentados. Entonces, como que es una respuesta de desquite, de venganza, no sé, ¿verdad? El otro consejo que te quiero dar es mientras estás dándole la palabra, escuchando su caso, tú tienes que estar orando en el poder del Espíritu. Tú no puedes hacer la oración aprendida de memoria de frases clichés con estos casos, o sea, no alcanza. ¿Qué digo? ¿Cómo oro? Entonces llega ahí ese momento donde yo lloraba y le decía al Señor, enséñame a orar de veras, o sea, no me alcanza lo que yo he aprendido. Y claro, yo te lo he dicho muchas veces y lo exhorto muchas veces. Deja de estar orando de memoria aquí con tu mente, ora acá en el Espíritu, inspirada por el Espíritu. Y entonces estás orando en el Espíritu y el Espíritu te está mostrando cómo traerle palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de descanso. Y entonces empiezas a hablarle la importancia del perdón bíblico, ¿sí? Y yo siempre empiezo, el domingo ministraba a una jovencita saliendo del culto y le hablé del perdón, ¿verdad? En este caso había una situación con la mamá y le digo, el perdón no es un sentimiento, el perdón es un mandamiento. Así que no es si lo sientes o no, es hay que obedecer, ¿sí? Y entonces se le empieza a hablar y tú tienes que tener aquí en tu mente y corazón esos pasajes que hablan del perdón de Dios. El que primero se le pide y el que se da, ¿verdad? Y entonces investigar qué tanto sabe del perdón, qué tanto ha escuchado o sabe de Dios. ¿Qué tanto en su casa le dieron instrucción de su sexualidad conforme a la palabra del Creador? ¿Qué tanto no hubo nada de eso? ¿Sí? ¿Qué tanto recibió consejo, ministración, oración personal? ¿Sí? Porque hay muchas mujeres que les encanta ir a congresos y ahí hacen oraciones generales y no, yo ya perdoné, no, ya sane. No, hermosa, no es suficiente lo general. Tenemos que hacerlo de manera muy personal y muy particular, ¿sí? Y entonces sobre esa base de saber qué tanto sabe de Dios, del perdón, de su sexualidad, de una instrucción sana, hacemos hasta un paréntesis. Si en su casa no hubo ninguna instrucción, que perdone a sus papás. No los juzga, no, los perdone, porque igual a la vez ellos tampoco ellos supieron recibir o no tuvieron la oportunidad de ser instruidos o resistieron la instrucción o fueron desobedientes a la instrucción.
Luego, invitar a hablarle acerca de los efectos de la experiencia, ¿sí? Entonces yo les pongo mucho de ejemplo en estos casos, cómo se alteran los sueños, cómo se alteran los pensamientos, cómo se alteran los sentimientos, ¿sí? Cómo se alteran los deseos, porque si fue un acto como este mencionado, ya una violación, esto va a traer muchas alteraciones, ¿sí? Se despierta el líbido, se empieza a tener deseos se empieza a atraer a otras personas a ese nivel, se empieza a ser atraída a películas, series, literatura, pláticas, conversaciones con este contenido impuro, inmoral, inmundo. Se empieza a buscar la precocidad en las relaciones desde edad muy temprana, porque es algo muy fuerte, ahí entra mucho la sensualidad, la seducción, y entonces no alcanzan a comprender del todo el por qué está sucediendo eso, ¿verdad? Pero a la par les trae culpa, les trae condenación, les trae esa situación tremenda y difícil. Permite. Y entonces, en el momento que habla de esos efectos, de esa experiencia o esas experiencias, porque a veces no es una sola, sino pueden ser varias, entonces ir escuchando, pero a la par orando también en el espíritu, para que haya un respaldo de Dios, usar las palabras adecuadas, invitarla con paciencia, con ternura, con bondad, con misericordia, a reconocer, ¿verdad?, que estas situaciones, si bien la hicieron sentir víctima, también muchas veces el papel de víctima la va a acompañar el resto de su vida. Y de ahí que es importante que quiebre esa condición de la mente de que es víctima, porque entonces ella siempre va a jugar el papel de víctima en otras relaciones, ¿sí? Y entonces entregarle lo que generó en el sentido espiritual, como te decía, ya yo soy responsable del resentimiento, del rencor, el deseo de maldecir, el deseo de vengarme y cosas así. Ahora eso le toca a cada quien que lo vivió, que lo experimentó. Permíteme. Y entonces es algo bien precioso porque el mismo Espíritu Santo te va guiando a enseñarle la verdad de todas estas cosas, ¿no? Y la guías a que ella confiese con sinceridad que va a creerle a Dios y a perdonar, a pedir perdón, y al confesarle con la garantía que el Señor le va a limpiar de la maldad de otro y la que se generó en su corazón con esos malos deseos y sentimientos. Estos casos narrados en la Biblia, por algo los dejó Dios. Él pudo haberlos omitido porque no son así como que nada edificantes. ¿Sí? Y yo te puedo asegurar que una mujer con inmadurez espiritual, esto no lo lee, eso se lo brinca. No, no, mejor se va a los salmos donde habla bonito y las promesas, ¿no? No, no, hay que saber, estos casos fueron reales. Pero cómo Dios nos permite ver las consecuencias de esta situación para que también prestemos atención. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Ya algunas de nuestras hermosas se conectaron allá en el curso de matrimonios y bueno, que el Señor las ayude también. Entonces allá en Lucas capítulo 7, todo el capítulo lo puedes leer completo, como siempre lo recomiendo, pero de manera especial a partir del verso 36.
y nos narra de una experiencia que a mí me llamó mucho la atención porque hay otra historia muy parecida, pero no es igual, que también en el curso de Mujer en Mujer hemos visto sus similitudes y sus diferencias. En este caso aquí está la clave, fíjate bien. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. Y la diferencia, como te decía, con la otra historia, es de que aquí señala una mujer de mala vida. Y generalmente les ponían este título pues a las prostitutas, ¿verdad? La prostitución es un mal común, no es normal, pero es muy común, tristemente. Y quizá tú y yo hemos visto alguna forma de prostitución, alguna, ¿verdad? De las muchas, en las esquinas de la calle, con personas que ofrecen su cuerpo para tener relaciones íntimas, ¿no? Mediante ese pago económico, y quizás hasta ahí nos quedamos, eso es todo. Pero ¿qué hay detrás de esta forma de vida y sustento? Porque muchas se justifican que es el medio por el cual se ganan la vida, su trabajo. Por eso se les ha llamado trabajadoras sexuales, ¿no? Sin duda, y la ignorancia del propósito de la vida sexual en estas mujeres, de acuerdo a como el creador lo dice, obvio que si bien hubo falta de instrucción bíblica referente a esto, de la vida misma con su propósito divino y el plan que Dios tiene para cada una de su creación, también en su casa faltó la cobertura moral. Pero qué decir de la cobertura espiritual, tampoco la hubo. Me tocó a algunos de estos casos y son de esas huérfanas, hijas huérfanas, porque crecieron espirituales, porque crecieron sin la cobertura espiritual, sin conocer a Dios, sin conocer su palabra, y que sus padres no les dieron esa bendición, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿qué decir del rechazo que tuvieron hacia ellas, o el abandono, o el maltrato, o todo tipo de abuso físico, emocional, en su propia casa, que fue de alguna manera tanto maltrato, tanto abuso, tanta situación física, emocional, que terminaron huyendo de la casa, ¿sí? O creyendo que no valen nada porque pues esto era no había un trato de amor, no había un trato de tolerancia, de paciencia, nada de eso, ¿no? Pero muchas de yo te puedo hablar de un porcentaje elevadísimo de violencia sexual en su niñez, ¿sí? La tremenda falta de Dios eterno en la familia. Y esta es la raíz del problema, ¿sí? Porque muchas ocasiones a lo mejor los papás hasta fueron a una iglesia a casarse pensando que de esa manera pues iban a solucionar problemas, ¿no?, que tuvieron en la adolescencia, juventud, pero no es suficiente, ¿no? Más que las bodas de siempre, son más situaciones sociales, más así como de élite, como que todo el énfasis está, una, en la novia. El novio muchas veces pasa desapercibido. Aquí es el atuendo de la novia, todo el mundo se para cuando entra la novia, o sea, mucha pleitesía a esas obras sociales, ¿no? Y luego la fiesta, el festejo, la borrachera, los excesos, todo eso, ¿no?
pero nada de eso restaura cuando alguien ha vivido eso. Entonces, con eso se llega a una relación matrimonial y entonces hay una ignorancia por todos lados. Con estas experiencias difíciles y duras que se viven en la niñez, también hay muchas mujeres que se prostituyen, pero fíjate, ahí va otro énfasis de esta prostitución. Hay muchas que no cobran dinero ni se paran en las esquinas, pero son las que dicen que tienen mucho éxito con los hombres. Entonces tienen muchas relaciones y uno y otro y otro y otro. El problema no es tener muchos novios, el problema es terminar en la cama con los muchos novios. Y muy probablemente, y buscando el amor, buscando la aceptación, porque les ponen la prueba de amor, ¿verdad? Y ahí están para dar a conocer que sí hay ese interés. Pero por otro lado, ya no, y leía yo en Proverbios, ¿no? Que dice que la prostituta busca el pan del hombre, pero la amante busca la vida del hombre. Es otra cosa, ¿no? Pero muchas de estas se hacen de cierta fama y andan buscando, sí, los recursos materiales, pero ya no se conforman con unas monedas, unos cuantos billetes, no. Ya la codicia, la ambición, la avaricia se cotizan alto y entonces, pero no lo ven, que están en pecado, que se están prostituyendo, que están portándose como una prostituta, pero tampoco dudo que vengan de un ambiente como el que te he señalado. Quizá no hubo el extremo de maltratos o de abusos, pero hubo rechazos, pero hubo ausencias, sobre todo de Dios y de su palabra. Y llega el momento, como leíamos al principio lo que dice Pablo, ¿verdad? Del creyente, que tenemos que aprender a dominar nuestro propio cuerpo en santidad y honor, y ellas no saben dominar su propio cuerpo precisamente porque están ya contaminadas. Entonces, generalmente están siendo atraídas a lo impuro, a lo inmoral, una y otra vez. Y viene a ser como un comportamiento normal, natural. Y claro que no lo es. ¿Qué hacer cuando alguien llega ahí a la vida nuestra buscando consejo, buscando ayuda, ¿sí? Y otra vez, tenemos que aprender a orar en el Espíritu para ser guiadas en primer lugar a compasión y comprensión espiritual, porque no lo sabemos, no lo entendemos todo, pero el Señor sí lo sabe y lo conoce todo. Y nos quiere usar en primer lugar para mostrar su amor, ¿sí? Así como lo hizo Jesucristo con esa mujer de mala vida, ¿sí? Y que le dio el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación en él, y quizá contarle este relato, ¿sí? Tenerlo así bien presente. Y cómo el Señor, a final de cuentas, cuando Él acepta la humillación de esta mujer tirada en el piso, lavándole sus pies que, que después Jesús hasta le reclama al fariseo, ¿no? Que nunca le ofreció una palangana con agua para lavarle los pies, pero esta mujer se los vino a lavar, ¿sí? Él no le ofreció el aceite que se usaba para los invitados, ¿no? El aceite a veces era perfumado, y esta mujer le vació un frasco de perfume muy fino. Entonces, no es que estuviera de acuerdo con el estilo de vida, pero Jesús, que mira lo profundo del corazón, él pudo comprender de dónde venía esta mujer, por qué estaba actuando de esa manera, y lo que ella necesitaba era perdón y liberación del yugo, del pecado sexual, entre otros, el perdón divino y la limpieza y purificación que otorga el perdón de Dios, ¿sí? Entonces, podemos usar este pasaje en este caso
para decirle, mira lo que hizo Jesús y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces llevarle de la mano para irle enseñando lo que Dios dice, lo que Él quiere corregir, lo que Él quiere instruir, lo que Él quiere advertir. ¿Sí? Y entonces encontramos en tercer lugar, ahí en el Nuevo Testamento, enseñanza, advertencia, corrección. Y en Gálatas 5 es un pasaje que hemos leído mucho, mucho, pero pasamos por alto esta área. Y fíjate lo que dice. Porque los malos deseos están en contra del espíritu y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. ¿Sí? Entonces aquí nos establece un primer principio. Todos los seres humanos tenemos malos deseos y se van a oponer al Espíritu con mayúsculo, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo va a estar en contra de esos malos deseos. O sea, hay una lucha frontal, pero no estamos solas en esto, porque no es más que el Espíritu Santo que está peleando por nosotros, ¿verdad? Y entonces nos muestra un camino mejor. Verso 18, pero si el Espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley. Y luego dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, y ahí nos menciona la lista. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Y ojalá ya que hubiera punto final. No, pero es punto seguido. Y entonces fíjate lo que dice. Adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto, dice el apóstol a ustedes, como ya lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y entonces aquí encontramos, ¿sí?, que el problema no se queda tan solo en lo sexual impuro, en este caso hablando de la mujer, ¿verdad? Sino que de las cosas impuras lleva a los vicios y esas relaciones fuera del matrimonio, varón-mujer, establecido por Dios, en pacto de amor, ¿sí? Esa unión de íntima sexual se traspasan y se transmiten los vicios. Entonces, si una mujer no fumaba, fuma; si no tomaba, toma; si no se drogaba, se droga; si no tenía arranques de ira, los tiene; si no tenía ataques de miedo y de pánico, los tiene; si no te robaba, roba; si no, bueno, no para. Si no se enojaba fácilmente, ahora se enoja fácilmente y le da lugar a la envidia, a la glotonería. La glotonería es el exceso de comer y comer y no saciarse, y otras cosas parecidas. Entonces aquí el Señor nos está dando una respuesta de que no solamente ahora ya estamos ministrando esas áreas, pero ver qué otras situaciones ha caído esa mujer y decirle la palabra. Y entonces hablar de lo que dice la segunda parte de esta porción tan hermosa, ¿no? Cuando nos habla en el verso 18, pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Entonces tú vas a decidir, hermosa, si dejas que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que deja a Jesús como consolador, como el que iba a estar al lado, como el que iba a enseñar, como el que iba a revelar, como el que iba a sacar a la luz lo oculto, como lo que hemos estado viendo en esta noche. Sí, si tú cuentas con el Espíritu y su guía, ya no vas a estar sometida a esas cosas. Para esto, le invitas a conocer a Jesucristo como Salvador y Señor, y la importancia del nacer del nuevo. ¿Ves? Porque si no hay un nuevo nacimiento, aún el medio que venga con su cabeza por todos lados, pero si el Espíritu le trae convicción, dile, ahora tú dile, Señor, cuál es tu necesidad. Y cuando es el Espíritu que está trayendo convicción, ella va a orar lo correcto.
porque va a ser guiada por el Espíritu. ¿Sí? Y esto no repite conmigo, no, sino va a dar lugar a que el Señor lo haga de una manera muy preciosa y muy poderosa. Como consejera, hemos de establecer la palabra de Dios como regla que muchos ignoran, resisten y violan. Dios dice, tú no vas a usar argumentos para convencer, clichés, frases célebres, motivadoras, no. Tú vas a usar la palabra de Dios que penetra lo profundo del ser con poder, que da vida, da fuerza y vas a derribar esa ignorancia, porque muchas de ellas no saben lo que se ocasiona participar en lo impuro e inmoral que Dios prohíbe y detesta. No saben, no saben. ¿Y por qué es el uso pervertido de lo que Dios creó? Y las llevas al Génesis y dice, cuando crea al hombre y crea a la mujer, dos sexos, y les dio instrucción, una, ¿sí? Van a tener relaciones íntimas para satisfacerse el uno al otro en esa relación única y exclusiva del matrimonio, pero también con la oportunidad de poder engendrar, de poder concebir hijos. Y esas son las dos funciones. No todo es buscar el hijo, no todo es buscar el placer, hay un equilibrio, ¿verdad? Y entonces daré los principios de que Él creó la sexualidad y cómo distingue al hombre de la mujer y cómo otro principio, la sexualidad en expresión íntima es dentro del matrimonio, varón, mujer, no hombre, hombre, no mujer, mujer, ¿verdad? Y que Él creó el matrimonio con propósito, como es el obtener placer que Dios inventó, no, eso no lo inventó el hombre, pero dentro de su diseño matrimonial y tener hijos para su. Fíjate, yo sé que muchas están así reflexionando, pensando, yo tengo poquito tiempo, para que podamos orar y para que podamos pedirle a Dios que nos ayude en esto. Y mira, hermosa, en principio, si Dios te tiene que confirmar si Él te quiere usar en esta consejería para atender estas áreas, pero tú no te vas a poder quejar que no sabes cómo hacerlo, porque hoy vimos la primera parte y luego vamos a ver otra, ¿sí? Y la próxima semana vamos a empezar con un pasaje muy fuerte que te voy a leer tan solo un par de versos. Y habla de las mujeres cargadas de pecado y el asunto del por qué se cargan de pecado. Segunda Timoteo 3, 6 y 7 dice, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, escucha esto, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y ese fue un pasaje que a mí me pegó duro en el corazón, porque entonces yo veía que no entendían la palabra, no comprendían, no tenían ninguna comprensión espiritual, no la retenían, no para aprenderla de memoria, no, sino para aprender, para reflexionar, para meditar, para adquirir sabiduría, y no la vivían. ¿Ves? Y entonces aquí habla el apóstol de este caso. Pero yo quisiera que oráramos y que dispongas tu ser como siempre se los invito a hacer. Y que le digamos al Señor de todo corazón que nos ayude verdaderamente a confirmar que sepamos esto hasta para nuestro propio beneficio. Si alguna de ustedes, lo que he mencionado, ya sea en lo personal, se identifica con alguna situación que no ha sido atendida, aquí estoy para ayudar. De veras, a veces no es suficiente una oración colectiva, como te decía, un asistir constantemente a la iglesia.
ir con una psicóloga. No, hermosa, esto tiene que ir al trono de la gracia. Y lo que vamos a hacer ahora. Y dile al Señor ahí, con tu corazón sincero, mi Dios, yo vengo ante tu trono de gracia, donde puedo alcanzar ayuda y socorro. Y es de gracia, porque es un favor que no merezco, pero que tú lo haces llegar a través de la obra de Jesucristo a mi favor. Y yo quiero, en primer lugar, que tú hagas un examen, inicies un examen, continúes un examen, revisando mi vida sexual desde la más tierna infancia hasta ahora. Hemos visto este tema acerca de lo que era la santidad de la sexualidad y ahora cómo poder ministrar si nuestra propia vida no ha tenido el toque sanador, purificador, restaurador, liberador, por el nombre de Jesucristo. Cómo ser guiadas por el Espíritu, tanto para orar como para enseñar, como para corregir y advertir cuando hemos hecho caso omiso a nuestra propia vida sexual. Cómo guiar a esas mujeres a que perdonen al agresor si no hemos perdonado nosotras, o a nuestros padres que no nos enseñaron esto y que hubo adulterio, que no hubo matrimonio, que hubo un matrimonio con lecho mancillado, que hubo la falta de instrucción de este tema, pero también de aprender a conocerte a ti. ¿Con qué autoridad podemos enseñar esto? ¿Con qué respaldo tuyo si estamos careciendo? Y una vez más, Señor, nos recuerdas que el perdón es un mandamiento y no un sentimiento. Entonces tenemos que perdonar a quien no nos instruyó y no nos dio cobertura, pero también pedirte perdón por la rebelión de nuestro corazón, que aún escuchando o teniendo algún tipo de enseñanza, de información, la pasamos por alto. Perdonar al agresor de nuestra vida o los agresores, con el tema de que voy a perdonar sabiendo que el perdón nadie lo merecemos, pero aún así yo obedezco. Y yo vengo delante de tu presencia, Dios, para decirte con todo mi corazón, yo te necesito, para que tú sigas descorriendo el velo, penetrando lo profundo de mis pensamientos. Y si hay esa mente bloqueada, y si hay esa mente olvidadiza, que intentó olvidar, porque fue muy fuerte, pero a final de cuentas está dentro, vigente, haciendo estragos, trayendo esos cambios emocionales fuertes. Aquí estoy delante de ti, ante tu trono, para recibir socorro. Y Padre, agradecer por estos ejemplos que me ayudan, que me ilustran, que me sacan de la ignorancia, me sacan del desconocimiento, y que si bien en casa no hubo la instrucción correcta, no importa la edad que tenga, yo quiero tener la instrucción correcta, pero la que viene de tu palabra. Y corregir ideas, pensamientos, sueños, expresiones de mi vida, porque lo que menos quiero es ocasionar malos deseos hacia otros hombres. Y mi Dios, así como tú perdonabas estando aquí en la tierra, mi Jesús, sigamos experimentando esa palabra de libertad que dice, vete, ni yo te condeno, no peques más. Y especialmente en estas áreas, Dios, pedimos tu ayuda, tu guía y tu bendición. Gracias por la hermosa oportunidad que nos concedes como tus hijas y siervas, ser usadas
Hay mucha necesidad. Lo bueno es que no tenemos que resolverla toda, sino aquellas vidas que hagas llegar a nuestra vida para darles la palabra de vida y la palabra de verdad. Pero en lo personal, yo te ruego por cada una de estas hijas, Dios, porque hoy sea derramado tu bálsamo sobre esos corazones que al hablar de estas cosas quizá vinieron a la mente, al recuerdo, a la revelación, cosas que habíamos tomado a la ligera, que pensábamos que no eran tan importantes, pero hoy nos has dicho que sí. Enséñanos, mi Dios, enséñanos. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús que siga siendo con cada una paciente, misericordioso, compasivo, comprensivo, tierno y amoroso en el trato para con nosotras y de nosotras para con otras. Porque lo pedimos en el amado y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Y confiando, hermosas, como siempre, que la palabra del Señor no vuelve a él vacía, que realmente podamos experimentar esa paz del perdón. ¿Sí? Yo espero que haya respuesta y si hay preguntas, si hay dudas, ustedes saben en lo personal que pueden contar conmigo.